ella testificó algo, y eso es algo que Dios habló a su corazón. Y como pastor y padre también yo lo escuché. El Señor llamó a mi hijo para que él sea el predicador en inglés de esta congregación. Mire que va a ser una iglesia hispana con servicio en inglés. Aparte, no lo habíamos escuchado en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre era una iglesia evangélica en inglés con servicio en español, ¿verdad? Ahora no, es una iglesia hispana en Estados Unidos y con servicio en inglés. Sería diferente, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues mi hijo tuvo el llamado de parte del Señor para hacer esta misión, porque él está muy interesado en este campo ahora que el Señor le ha hablado. Así que él va a pasar a tomar el lugar y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a darle un aplauso al nuevo pastor en inglés de Jesucristo Ministerio. Buenas noches, pueden tomar su lugar. Tengo muchas Biblias porque para diferentes lenguajes ocupo a veces mirar la referencia. Los que tengan sus Biblias listas van a estar usándolas un poco más que normalmente las usamos. Vamos a orar muy breve, nomás invitando al Espíritu Santo que fluya a través del mensaje hacia cada uno, que con cada quien habita el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, estamos aquí hoy en tu presencia, en tu templo. Aquí está la iglesia, el cuerpo de Cristo redimido, lavado por tu sangre. Señor, declaramos que tú estás aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo guíe y fluya a través de la lengua de tu siervo y que los demás reciban de la palabra de la Biblia que cada uno trae, Señor. En el nombre de Jesús, produce tu carácter en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar a los demás, Señor, de lo que tú nos das a nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En esta noche quise hablar de otra cosa, pero hay algo que el Señor me ha estado revelando a través de este mes bastante, y se involucra con la familia. No nomás la familia en la casa, pero la familia en el aspecto de Dios y cómo Dios lo ve y cómo Dios lo estableció. Amén. Los que puedan, los que tengan Biblia, vamos a buscar en Hechos 20:20. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. ¿Todos? Ok, muy bien. Entonces no necesito indicarles Juan 3:16. Todos aquí creemos en Jesús, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice en Hechos 20:20: y como nada que fuese útil he ruido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a voltear a Efesios 5:11 rápidamente. Nomás quiero abrir con estos dos, pero vamos a ver mucho más. El que lo tenga listo lo puede empezar a leer, por favor. ¿Efesios qué? Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. Estos dos versículos
yo los uso para identificar por qué nosotros nos unimos en el templo. Para eso venimos, ¿ok? En esta noche al menos para eso venimos, como hay gente aquí que todos son salvos, amén. Nosotros venimos para educarnos, para aprender, para hablar toda la verdad y no sostener lo que no queramos oír, sino hablar lo que Dios tiene que hablar para la congregación, para la gente, ¿verdad? No vamos a recibir lo que nos da Dios, sino más quitar las 2 hojas o las 2 uvas que nos gusta de todo lo que nos dio el Señor de palabra para nosotros consumir. Amén. Pueden tomar su lugar, los demás versículos los pueden buscar sentados. Como les digo, vamos a hablar de la familia. Unos aspectos de la familia que nosotros conocemos en el hogar es obvio el padre, la madre, muchas veces hijos, ¿verdad? A veces hay más de un hijo, a veces hay abuelos. Pero lo que no vemos en muchas casas, la mayoría de las casas, no vemos a Dios involucrado en el hogar, no vemos a Dios fortaleciendo al matrimonio, al hijo, a la hija. Y esto es por falta de fe, falta de conocimiento. Y en esos lugares, si no hay Dios, ¿qué va a haber? Va a haber otros espíritus. Va a haber espíritus que son impuros, espíritus que se involucran a desobedecer a Dios, que ustedes desobedecen a Dios. No literalmente ustedes, sino la gente a que se les aplica a los que no tienen a Dios en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en X cosa. Algunas familias no tienen papá, no tienen mamá. Algunas familias se separan, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara de los que se separan del cuerpo de Cristo, nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Pero en el hogar es un poquito diferente porque somos sangre y en un momento u otro sí fuimos parte. Entonces eso se da a causa del pecado. A causa del pecado siempre produce que la familia se vaya dividiendo. A veces es por dinero, a veces es porque la familia no establece una orden en el hogar. Todos viven como si fueran nomás rentando ahí cada uno y no hay una orden como familia. Entonces nosotros sabemos que mucha gente nos dice, bueno, tú conoces a Jesús, pero yo les quiero decir, la pregunta verdadera sería, ¿Jesús conoce a uno? ¿Jesús lo conoce a usted? Mucha gente dice, sí, yo conozco a Jesús, yo ya lo he oído todos los años creciendo, así. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Jesús no conoce a tal. Y dice la Biblia en Mateo 7:23 que Él les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Y eso es muy feo. Cuando Dios dice eso, nunca te conocí, quiere decir nunca te conoció. No quiere decir que por tu pecado te dejó de conocer, sino jamás te conoció, porque siempre fuiste hijo de perdición. Entonces, en el hogar, nosotros tenemos que, nosotros como la congregación, tenemos que poner un orden, tenemos que aplicar el orden que enseña Génesis, que enseña la Biblia sobre la familia, y que en la familia sobreabunde Jesús, el Espíritu Santo, que sobre todo esté Dios a la cabeza. Amén. En muchos casos que yo conozco a muchas parejas solteras que se convirtieron en solteros, según ellos, se trata de dinero. En esta ciudad yo tengo amigos que se dividen de sus esposas o esposos por problemas económicos y no se quieren volver a reunir hasta que tengan millones. Eso es una idea, es una mentira, es una idea errónea, no tiene que ver con la familia. El dinero en ningún momento se debe de poner sobre el amor, sobre Dios, eso no debe de ser sobre la roca de la casa. El dinero viene, el dinero va, la palabra de Dios no. Entonces si usted va a fundar su casa sobre algo, funde el hogar con la palabra, con el mensaje, con el amor de Dios, porque así es como vemos que las familias más humildes, o hasta la gente más humilde que ni son familia, se reúnen bajo la fe en Cristo, se mantienen fuertes, se mantienen unidos bajo la fe de Cristo. Y nosotros como la iglesia, cuando perdamos todo, cuando en un tiempo que habla en Apocalipsis,
va a haber una gran persecución, nosotros nos vamos a mantener fieles, nosotros nos vamos a mantener cuerpo de Cristo a través de la fe, no del dinero, ni la feria, ni las armas, ni nada. Lo que nos va a mantener no va a ser ni un techo, va a ser Dios, va a ser Dios. Y eso Dios me lo pone en mi corazón, que empiece a involucrarme más y más en dejar atrás lo superficial para poder vivir una vida más en un aspecto de fe, de dependencia de Dios, sino no en las fuerzas de uno propio. ¿Y qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Y qué puedo hacer yo por hijo, por esposa, por primo, por los que viven en mi hogar? Sino en el hogar tenemos que esforzar que Dios es el que habita y que Dios es el que manda. Y si algo está mal, ponerlo a la luz, exponerlo, como leímos en Efesios 5:11. No hay que tomar parte en eso. Si alguien en el hogar está mal y sigue, es porque ahí no habita Dios. Hay que poner eso a cuentas con Dios. Hay que ser corregidos por Dios. Esa es la palabra que Dios corrige a los que ama. Entonces, en mi parte, gracias a Dios, si me he salido de orden deliberadamente, yo puedo decir como testigo que Dios me ha corregido, y me ha corregido, y me ha corregido, y me ha corregido. Y yo siempre veo que es la mano de Dios que me está corrigiendo, ¿verdad? A través de una consecuencia, a través de la palabra, a través de tal persona, o a través de una bendición. A veces yo digo, qué misericordia, cómo voy a recibir gracia y perdón en vez de un castigo en tal ocasiones. Y vemos que Dios está ahí, Dios está poniendo la orden, Dios está restaurando hogares, Dios está restaurando matrimonios, relaciones, padres, hijos, hijas, que tal vez fueron quebradas por un pecado en un momento, o por dinero, o por tal cosa. Y como les dije, yo conozco muchas parejas que se pelean y se dejan por dinero. Nosotros vemos que Dios, en la Biblia nunca hay un versículo que nos promete un buen trabajo, nos promete que vamos a estar libres de deuda, no nos promete riquezas financieras, ¿verdad que no? Porque si eso fuese, Jesús hubiera enfocado su ministerio en eso, o al menos hubiera un libro que se llamara Finanzas o algo. Pero vemos que no, vemos que muchas veces los siervos más respetados de Dios fueron muchas veces que menos humildes, fueron gente de no alto estatus económico. Jesús siempre elige de lo más vil, pero en esta sociedad tan superficial, tan programada en tener lo más nuevo, X cosa, mucha gente se desvía de la familia y nomás están enfocándose en finanzas, en llenar una casa de artículos, pero no en llenar el corazón, ni relación, con amor, con orden, porque si no hay orden, yo les garantizo que va a haber caos, va a haber más guerra, va a haber más aflicción que paz. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones muy pesadas y gracias a la fe nos mantenemos en paz, calmados, no nos ponemos a paniquear, a pelear, no nos dejamos, no nos vamos, yo para allá, yo para acá, no me gustó. No, porque nosotros tenemos que reconocer, por tal cosa tenemos tal fruto, y gracias a la Biblia que nos enseña eso, que nos corrige, nosotros no hacemos el acto de abandonar a la familia o abandonar a tal persona o nomás ir a hacer lo que uno quiere hacer. Vimos que Jesús fue tentado con finanzas. El demonio le dijo, adórame y yo te daré todo lo que ves, ¿verdad? Porque el demonio tiene el poderío sobre repartir dinero y oro y plata. Eso es para que Él lo reparta a la gente que se deja vender, a gente que se quiere consumir para hacer lo que uno quiere. Y Jesús no vino a hacer eso. Jesús no tomó esa oferta, no tomó ese tiro, y Él no se vendió.
en Lucas 4:6, si lo quieren leer, no tienen que, pero ahí vemos que que el demonio, vende y compra y hace trade a las almas. Él hace eso. Él dice, véndeme tu alma, yo te la compro. Él se vendió, te la intercambio por tal cosa que tú quieres. Y por eso vemos que es cierto donde dice que la raíz de todo mal es el dinero. Porque las autoridades, según humanamente más influenciadas que las más poderosas en el mundo, están gobernadas, están controladas a través de sus finanzas, y eso no es Dios. Ellos están en un espíritu que no es de Dios. Ellos se llevan por querer tener más, conquistar más, obtener más, ser dueños de todo lo que puedan para hacer la santa voluntad de ellos, no la de Dios. Y los frutos lo dicen. Vamos a ver que este país se va a ir empeorando en tal manera que va a ser antibíblico en casi muchos aspectos. Y les digo, de mi parte, como estamos hablando de la familia, yo no voy a involucrar a mis niños, deliberadamente no los voy a entregar a la sociedad. Yo los voy a crear como dice la Biblia que lo hagamos, y vamos a llegar a eso también. Pero no tengan miedo, no les estoy diciendo que no trabajen, que no tengan dinero, sino es una bendición de Dios. Cada quien tiene diferentes finanzas y no tiene nada que ver con el fruto de Dios, con el fruto del Espíritu. El dinero es el dinero y el Espíritu es otro. En la Biblia hay tantos versículos que les puedo dar, pero no quiero usar tanto tiempo en eso. Pero que la gente de Dios era pobre, a veces también eran ricos, pero también hay un versículo que dice que la razón de la pobreza era por ser irresponsable, por mal conducirse, ¿no? Entonces Dios no nos va a tener en pobreza, no les estoy diciendo eso, sino no se dejen llevar o no se dejen perder el enfoque de su familia por el dinero. El dinero puede venir, les pueden ofrecer un trabajo de 60, 40, 80 horas en otra ciudad y no están con la familia. ¿Y quién está fortaleciendo en la orden del Padre en el hogar? ¿Verdad? Y muchas veces esos trabajos no duran una vez, duran meses, a veces duran años, a veces son posiciones donde uno se tiene que mover, y como el dinero es bueno, fundan la familia en tal lugar y el padre para acá. Y así los niños van perdiendo la instrucción del padre, de la madre, ¿verdad? Y la familia como que se va despedazando. Eso no es bíblico, ¿verdad? Sí hay casos donde se necesita hacer, pero se necesita más que haya orden en la familia. También en muchos casos la familia se divide por corrupción. Pasa adulterio, pasa violencia, pasan cosas feas dentro de la familia que el demonio utiliza para despedazar lo que Dios establece. ¿Quién cree que Dios estableció un matrimonio? Yo no creo. La Biblia lo enseña en Génesis. Y por eso yo me casé. No sé si ustedes, pero yo me enamoré de tal persona y yo sé que Dios me dijo, esta persona es tu oportunidad de casarte. Nunca me lo ha dicho de otra persona, jamás. Yo jamás he querido casarme ni tener otra novia, jamás en mi vida. Entonces, si yo no me casaba con esta persona, yo sabía que tal otra persona iba a ser una persona que yo elegí. Por eso lo hice, porque yo no iba a vivir con alguien o estar con alguien y no casarme, porque yo reconozco que esa orden es de Dios, el hombre y la mujer. Vamos a ver en 1 Corintios 11:3. Como les digo, el hombre y la mujer, vemos hoy también que mucha gente que casa, que hace casamientos, licencias de casamiento, están siendo perjudicados por no querer
integrar el sistema de homosexuales en su negocio, no quieren casar a homosexuales, X pareja que tienen como supuestamente más de 50 variedades de géneros de casamientos paganos. Y eso no es de Dios, esos son engaños, esos son corrupciones del demonio. Si alguien lo tiene listo, me lo puede leer, por favor. Entonces, pero quiere que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Quién reconoce ahí que hay una orden? ¿Verdad que sí? Mucha gente dice, no, yo no fui fiel en mi matrimonio porque esta persona me falló en tal manera, o así, asá, y así, asá. Y dice la palabra muchas cosas sobre eso, pero lo que vemos aquí es que tal vez la persona que falló no tuvo a Dios, a Jesús como su cabeza, no lo tuvo otra cosa en la cabeza y no lo pudo resistir, falló en esa tentación o en esa decisión mala que hizo, y por causa del pecado se alejó de Dios, de la orden de Dios, y dio tal resultado. Por eso aquí nos dice la Biblia que tengamos a Jesús como nuestra cabeza. Los hombres, los varones, es para ustedes. Si no lo tienen, déjales digo, tienen a otro espíritu. Así es, lo tienen. Y si no lo quieren, hínquense y oren y arrepiéntense para que no lo vuelvan a tolerar en su vida y que no se les vuelva a meter o involucrar con eso. Entonces, ustedes tienen que tener a Jesús como la cabeza, porque si no, déjales digo, van a maltratar a su familia, van a destruirla, van a deshacer, van a ser un mal ejemplo para los niños. Los niños van a crecer y van a tener esa aflicción, van a tener ese gran peso que por no tener el amor correcto que Dios nos administra. Y por eso personalmente a mí, yo dije, yo tengo que tener esto, porque yo sé que si no lo tengo, voy a hacer todo opuesto, voy a hacer mal, voy a hacer cosas pecaminosas, me voy a involucrar cosas que no son de Dios, voy a dar otros frutos que no son bíblicos. Entonces, las mujeres aprendan a ser también bíblica. La Biblia tiene muchos aspectos, muchos versículos sobre cómo debe de ser una mujer de Dios, una dama, una mujer que Dios está con ella. En la sociedad nos enseñan que las mujeres, nos están enseñando que las mujeres son jefas, que las mujeres son independientes, no necesitan de nadie, inmediatamente se van de la casa a los 18, hacen sus propias decisiones, su propio dinero, ellas mismas se mantienen, y si no quieren tener hijos los aborten, y si no quieren estar casadas ya más, se divorcian, y así ellas pueden ser jefas de sus propias vidas. Pero vamos a leer ahorita que no es así. Sí, podemos leer en donde dice Proverbios 3:26. Los que tengan Biblia, los que tengan oídos, pues pongan atención. Disculpe, Proverbios 31:26. Si alguien lo tiene listo, me lo lee, por favor. 31:26. Yes. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Amén. Ahí vemos un ejemplo de una mujer, ¿verdad? De una mujer que es bienaventurada, que hace las cosas bien, que agrada a Dios. En Tito 2:33-5, si me lo pueden leer también. Hay mujeres en esta congregación, ¿verdad?
Entonces es necesario que hable esto. Titus 2, 3 to 5. Sí, entonces no digan, no, esto no es para mí, si eres mujer es para ti. Punto. ¿Te lo leo? Sí, por favor. 3, 5. 2, 3, hasta 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Espero que aquí estemos ejerciendo esto en el hogar. Si eres una dama, si tienes a otra dama a tu lado, a una hija, a una hermana, si tú eres una mujer que cree en Jesús, que cree en la palabra en cada página, esto es algo que uno debe de estar haciendo, ¿verdad? Si no, estamos haciendo otra cosa. Tal vez estamos siendo mal ejemplo, estamos hablando chisme, estamos especulando cosas mal y no las estamos deshaciendo, las estamos enforzando, hablando y estamos haciendo maldades en la casa, estamos destruyendo el hogar. Eso sucede en varios versículos en la Biblia también y no es algo bueno. Proverbios 12:4, el que me lo puede ir encontrando. Cuando en el hogar alguien está mal y no lo arregla, eso no se va a ir, ¿verdad que no? No se va a ir solito. El que se va a ir va a ser la persona y van a quedar las cosas mal. Por eso la Biblia da una orden para tener paz en el hogar, para sostener a la familia. Si alguien tiene Proverbios 12:4 listo. Entonces, la mujer virtuosa es coronada de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ok, ahí vemos, la mujer puede ser una gran contribución buena o puede ser algo malo, ¿verdad? Si uno está casado y tristemente la esposa no es salva o no sé, es infiel en tal manera o es irrespetuosa o se la pasan argumentando, diciéndose vanas palabras, no sé, eso no está produciendo fruto, no está produciendo una corona en la cabeza del esposo, ¿verdad que no? Eso está produciendo mucha aflicción. Muchas veces el esposo busca a soltar ese estrés que va acumulando. Muchas veces el esposo se va porque no puede con eso. No puede, es difícil. Y si no sabe el esposo poner orden, como dice la palabra, que ame a su esposa como Jesús ama a la iglesia hasta el fin, va a ser otra cosa, no la va a amar hasta el fin, va a ser otra cosa. Y esa cosa no va a dar el fruto que la Biblia nos enseña que puede dar. Y si hay hijos y la esposa es así, va a ser feo. Los hijos van a ver eso, van a ver que no hay paz en el hogar, van a ver que la mamá está mal, el papá está mal, los dos están mal, y luego van a ver que el fruto se va a ir yendo hacia los niños, hacia las hijas, ¿ok? Y eso es feo, porque va a crear en el niño o en la niña un comportamiento que para él eso es el hogar, eso es la paz en el hogar. Cuando nadie se habla, porque cuando hablan se van a pelear, ¿verdad? Y en muchos hogares las cosas se ponen violentas, muchos hogares, yo conozco muchos hogares donde la gente se pone a pelear diario, muchas veces hay violencia. Hijo con papá, papá contra todos, la mamá contra el papá, y hay violencia y casi nunca llaman a la policía. Eso está feo. Eso, y se supone que son cristianos. ¿Eso está bien? Eso no está bien, ¿ok? Esa gente no pone orden, no quiere orden, no le agrada. Cuando les hablan de orden, del respeto, de honrar, de someter, ellos dicen, no, eso no es para mí, tú no conoces mi situación y así va a ser en mi casa, dicen ellos. Y ellos están siendo llevados por otro espíritu. Les digo, ese espíritu no es de Dios. Dios tiene un espíritu y es el espíritu de Él propio, de Él mismo.
para alcanzar a uno. ¿Okay? Cada quien tiene una conciencia, y antes de hacer esas cosas que son una falta de respeto, que son muchas veces son abominaciones, si se involucra el adulterio, si se involucra otras cosas, es muy feo, es muy feo. Vamos a leer en Génesis 2:22. Los que tienen una familia, busquen cómo pueden fortalecer el hogar, ¿okay? Porque la Biblia da tanto sobre este aspecto y no lo buscamos porque pensamos que ser amable es bastante. Más voy a ser amable ya. No, tenemos que ser más que amables. Hay muchos ateos amables, pero eso no está produciendo lo que Dios quiere. Él le dice mucho más que eso. Génesis 2:22, ¿quién lo tiene listo? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Entonces aquí vemos, Dios estableció mujer y hombre, ¿verdad? Y si lo pueden seguir leyendo hasta el 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí estamos viendo básicamente la primer pareja bíblica de la historia, ¿verdad? ¿Quién conoce quién es? Adán y Eva. Ajá. ¿Y ellos fueron perfectos? No. Pero después tuvieron mucho fruto, ¿verdad? Todos nosotros venimos de ella, de Eva y de Adán. ¿Sabían eso? Todos somos de la raza humana de Adán y Eva. No somos ni mexicanos ni africanos, todos somos de Adán y Eva, sea quien sea. No hubo otros humanos, de ahí fueron los primeros dos humanos y hasta ahí hemos venido reproduciendo a través de mujer y hombre, mujer y hombre, mujer y hombre, ¿verdad? Y las cosas van mal, como sigue la historia de Adán y Eva, cuando se mete el pecado, cuando la gente deliberadamente desobedece a Dios y se mete el pecado. Mucha gente no quiere seguir la orden porque ellos se sienten bien, todo va bien en el hogar, tienen dinero, están con la pareja más bonita según ellos, tienen un hogar, tienen una casa, tienen un carro, pero les falta algo, les falta Dios, les falta la palabra, les falta la orientación que Dios nos da. Vamos a Proverbios 6:32. Y alguien más si me puede encontrar Primera de Pedro 3:7, 3:5 y hasta el 7, pero espérenme en esa. Los que tengan Proverbios 6:32 me lo pueden leer, por favor. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y Deuteronomio 23:17. 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de los hijos de Israel. Ok, este versículo lo podemos aplicar hoy como en 10 de 11 personas. Tristemente hay tanta gente que tienen un hogar, una casa, hijos, carros y todo, y jamás han pensado en Dios, jamás han pensado en casarse, porque tienen miedo de divorciarse. X razón. Eso no se justifica, eso lo llama Jesús ramera. Punto. Le guste o no. Así lo ve Dios. Jamás se va a poder justificar con cualquier versículo en la Biblia. Si usted es arrepentida o arrepentido, porque también lo dice en Pedro 3:5 y en Efesios 5:5, tiene que descontinuar eso.
tiene que venirse a cuentas con Dios. ¿Ok? Si usted está capaz de seguir dejando atrás su fe porque está más a gusto con su situación, más a gusto con su novia o novio, o no sé, una pareja sodomita, X cosa, ahí no está Dios. Dios no va a fructificar nada de eso. Los hijos bastardos, todo lo que viene de eso es malo, no es la orden que Dios estableció. ¿Ok? No lo es, así lo dice la Biblia. Nosotros no podemos crear una orden y decir, eso es bendecido por Dios porque yo siento que así es. Pero la Biblia dice otra cosa, y lo dice muy diferente. Y yo lo digo porque yo tengo amigos que me vienen y amigas que nos dicen a mí y a mi esposa, las cosas están mal en mi matrimonio, según ellos matrimonio, y esto y lo otro, y puros problemas. Y nosotros siempre podemos usar los mismos versículos para ver, aquí hay un pecado que para ti es nada, pero para Dios es un fundamento que estás quebrando. No estás teniendo a Dios, por eso se pone el anillo, se supone que representa un lazo espiritual, un lazo con tal persona. Y si no fuiste casado delante de Dios legalmente, no existe un matrimonio, ¿verdad que no? No existe. Lo que existe es lo que leímos en Proverbios 6:32. ¿Qué fue? Proverbios 6:32. Es básicamente sexo ilícito que produce bebés bastardos. Eso no fue lo que Dios nos ordenó hacer. No, es que como Dios falta de entendimiento, corrompe tu alma que tal hace. Así es. Entonces, yo siempre les urjo a estas parejas que yo conozco, cásense. Si tú amas a esa persona, tú te quieres casar, pero por tal razón no lo haces, ya desobedeciste. Entonces no me puedes volver a venir con ningún problema, porque tú no estás dejando que Dios esté en tu matrimonio. Va a haber más problemas que menos, y vas a tener caos en vez de paz, porque estás desobedeciendo todos los aspectos bíblicos sobre una pareja casada, y todavía estás viniendo diciendo, ¿por qué Dios deja que pierda mi carro y mis niños y esto y lo otro, y nos separamos y no puedo ver a mi hijo? Me dicen tantas cosas. Se separan, pagan más renta cada uno en vez de cuando estaban juntos, y según ellos aguantaban. Si ponen esa orden, si se casan, si según ellos ya están casados, ¿por qué no lo hacen? ¿Verdad? Por falta de obedecer a Dios. Eso es. Y de ahí vienen tantas más cosas que hemos leído en la Biblia, con reyes y con ejemplos de otras personas, que hay fruto malo. El hijo de David, que no fue por quien debiera haber sido, se fue en contra de él y tuvo que ser matado, ¿verdad? Entonces hay que analizar qué Dios quiere en el hogar, en la familia, empezando con los padres, ¿okay? Con el papá, cómo Dios nos quiere, que Jesús esté a nuestra cabeza, que Jesús nos esté guiando, nos esté indicando, que no reaccionemos a la carne o al dinero o a lo que vemos. Tenemos que resistir eso, tenemos que ser hombres de Dios. Los varones tienen la mayoría de los llamados que la Biblia menciona, entonces no podemos decir que no tenemos que hacer o tenemos mucho trabajo. Entonces la prioridad, la cabeza no es Dios. Si usted cree en Jesús, no me puede decir que no fue llamado a evangelizar, porque la Biblia dice que para eso fueron llamados. Entonces, si no lo estás haciendo, déjale digo, está haciendo otra cosa, y subliminalmente tiene más acciones que no tienen que ver con Dios que sí. Entonces, aliméntense de la palabra, pónganse a orar. Orar es la mejor solución para todo. Si pierde el trabajo, si pierde la esposa, si pierden hijos, si las cosas van mal, lean la historia de Job. Siempre den gloria a Dios, siempre sométanse a Dios, a su orden.
no hagan la suya propia, no se pongan a hacer locuras para hacer lo que usted quiere. Mucha gente yo conozco de jovencito, tenían las cosas bien y pierden dinero y se van a vender droga, se van a hacer cosas así que ofrece la ciudad, y los veo años después y perdieron todo lo bueno que habían adquirido en el comienzo. Y tienen hijos de diferentes mujeres y puras cosas que no son frutos buenos. Y la Biblia eso lo juzga como frutos malos. Entonces tenemos que venir a cuentas, poner un orden. Las esposas tienen que aprender a someter, tienen que aprender a enseñar a las jovencitas a ser amas de casa, a amar a su esposo, a respetarlo, ¿verdad? No a faltarle el respeto, no a ponerse a alegar, no a ponerse a pelear, porque si no van a causar aflicción en el hogar, enfrente de los niños, hacia el esposo, produciendo que el esposo también actúe de tal manera. Y si queremos paz, hay que seguir estas cosas básicas. Son básicas porque pues por ahí empiezas. Me caso, no cometo adulterio, no tengo niños bastardos, me pongo a Jesús que me conducta mis actos, que me dirija, pongo a Dios primero, y de ahí viene lo demás, de ahí vienen las añadiduras. El dinero, tal vez Jesús va a ver que usted se sometió y le va a dar una gotita de bendición que para usted es un trabajo mejor que el que usted tenía antes, que lo que usted hacía antes. Se llama una ofrenda. Usted está sometiendo algo para Dios y lo está poniendo en sus manos, y Jesús se lo vuelve con 10 más, 7 más. Qué bueno es eso. Cuando uno hace su santa voluntad, puede ser hasta el chapo que tenga billones, pero no están viviendo en paz, no están viviendo en la orden de Dios. Esa persona va a ser a largo plazo ya morir, va a ser alguien que nunca conoció a Dios. Dice Mateo 7:25 que van a ser echados al lago de fuego. Y yo creo que aquí, siendo salvos, cada quien dijo que eran salvos, no quieren eso. Y si lo quieren, no vuelvan aquí. La palabra dice sí. Entonces, todos aquí somos salvos, todos aquí debemos de poder aplicar esto. Y si no queremos, es porque estamos diciendo, yo quiero seguir la carne, a las malas. Así se va. Amén. Efesios 4:32. Que lo tenga listo, me lo lee. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ese versículo me cae muy bien. Primera de Juan 4:20, por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Aquí vemos en el hogar, muchas veces hay hermanos, hermanas, tíos, primos, y tenemos algo en contra de tal persona. No perdonamos, no amamos, pensamos que podemos hacer algo en contra de ellos sin consecuencia, irnos a dormir, pasa un mes, y esa persona no se ha olvidado de esa cosa que tal vez uno ofendió, o tal persona empieza a tener un concepto de esa persona mal, como yo no sabía que mi hermano era tan tranza, yo no sabía que era tan, ¿me entiendes? Y vamos viendo que si no amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, las cosas van a estar no a nuestro favor delante de Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios así? Si no perdonamos, si no amamos a los que están a nuestro lado, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. ¿Me entienden? Y eso yo lo digo, yo no tengo hermanos, pero tengo 2 hermanas mayores. Y siempre me trataron con cariño. Y gracias a Dios que así fue.
Yo siempre les quiero perdonar a cualquier momento que me ofendan. Pero mucha gente tal vez no es así. Es difícil, ¿por qué? Porque los han tratado mal toda la vida y nunca los han perdonado por nada, entonces mejor ya ni se hablan, crecen, se casan, se mueven y no se hablan o nada. Eso es algo que uno se debe de arrepentir. Tiene que traer a cuentas, tiene que perdonar, tiene que aprender a amar. Si no, Dios no lo va a hacer por uno, ¿okay? Porque uno no quiso obedecer lo que Dios nos dejó. Jesús dijo, los que lo aman a Él son los que siguen la voluntad de su Padre, los que siguen sus palabras. Y si no lees la Biblia y no buscas obedecer lo que Jesús dijo, ni lo conoces, entonces no estás obedeciendo sus palabras ni sus órdenes, porque nunca las leíste, nunca las buscaste hacer, según tú estuviste bien y por ahí te fuiste a ver cómo te va. Pero no sabemos si mañana nos va a venir, ¿verdad? La gente se va así. Yo conozco a alguien que se acaba de morir y según yo no se iba a morir, era muy joven. Tal vez ustedes también. Y por eso uno se debe encargar que cuando uno está evangelizando o tiene a un amado, alguien que usted tiene mucho cariño por esa persona, un familiar, y es salvo, usted tiene que compartir con ellos lo más importante que tiene que compartir con ellos antes de que no los vuelva a ver. ¿Sabes qué, hermano? No te he visto en 10 años, pero ya soy salvo. Y sabes que Juan 3:16 dice que el que cree en Él no va a perecer, sino va a tener vida eterna. ¿Crees en Jesús? Mira, hay que decirle eso. Si no lo vuelves a ver, ¿qué va a pasar? Oh, pues se me hace que oró la semana anterior de que se murió y vamos a decir que está en el cielo, que es un ángel. Eso no es bíblico. La Biblia dice que si él cree, él obtiene la gracia de la salvación. No es que si fue a la iglesia, si hizo el otro, no fue por obras, dice la Biblia, sino por el que tiene la fe y sigue la voluntad del Padre. Entonces por eso se tiene que compartir eso. Amén. No tengan temor de compartir su fe con alguien. Muy simple y sencillo, con Juan 3:16, o con un testimonio, o por ser un ejemplo, por amar, por dar. Hey, ¿por qué estás tan buena onda si siempre eres bien mal hablado, bien gacho y no me dabas ni un penny? O pues ¿sabes qué? Así yo quiero que los demás me traten a mí. Así Jesús enseñaba que uno se debe de conducir, ¿verdad? Debemos de producir el carácter de Jesús hacia los demás. Si no, estamos haciendo como nosotros, y como nosotros somos, muchas veces vamos a ofender a la gente. Pero si la palabra de Dios es la que te está ofendiendo, eso es muy bueno. Identifícalo y recíbelo, porque así tú te corriges hacia como Dios quiere. Pero si te ofende y te vas y te alejas y no la quieres volver a oír, ¿cómo Dios lo va a corregir a uno? ¿Verdad? Amén. En Mateo 10:37 quien lo tenga listo me lo puede leer, por favor. Llama a padre o a madre Más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí no es digno de mí. Amén. ¿Cuántos es pesado oír esto? Déjales digo, yo tengo 5, tengo 3 niños y es difícil no amarlos más que a mi esposa a veces, porque yo los amo tanto, pero la Biblia enseña que debe de ser el matrimonio el amor superior, después los hijos. Y yo me siento como, ¿what? Pero eso es cierto, porque el matrimonio es donde Dios empieza a multiplicar su amor, su bendición. Es donde Dios produce la fuente de vida. La mujer se embaraza y de ahí viene el bebé, ¿verdad? A través de la carne que se hizo una, en Génesis 2:22. Entonces, a los niños, qué bendición. Y a la esposa, qué bendición. Pero ¿sabes qué? Entrégale eso a Dios. No lo pongas sobre Dios. Jesús dijo allí muy claro. Vuelve a leer, por favor.
El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Quién enseñó esto a sus hijos? Muy bueno. ¿Quién enseñó esto a sus hijos? Amen a Dios más que a mí. Amen a Dios más que a tu abuelita. Amen a Dios más que a tu hermanito, a tu hermanita. Les tenemos que enseñar este concepto desde niñitos. ¿Ok? ¿Creen que es importante enseñarle a los niños la palabra desde niños? Amén. Muchos matrimonios se alejan de Dios, pasan estas cosas que nosotros leímos y saben por qué propósitos muchas veces se restauran, porque el hijo o la hija empezó a buscar de Dios. El hijo o la hija empezó a leer la Biblia y hizo lo que pudo humanamente, oró y hizo tal esfuerzo, y los padres fueron viendo el cambio, y cuando el niño dijo, mamá, papá, hay que vivir juntos otra vez, y no sé qué pasó, y vuelven a vivir juntos y vuelve a haber paz en la casa, eso fue buen fruto, eso fue fruto de Dios. Amén. ¿Ustedes creen que sí? Eso puede pasar. Entonces hay que enseñarles a los niños lo que dicen Proverbios 22:6. Hay que leer ahí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Yo tengo 3. ¿Cuántos los traen a la iglesia? Yo traigo a los 3. Es difícil, pero ¿saben qué? Va a ser parte de su vida. Dios va a ser el que influye a los niños, los está enseñando, los está educando a través de la mamá o el papá que tiene a Dios. Uno más para los niños es Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y así los niños van a honrar a la madre y al padre. Si ustedes los instruyen desde niños, ellos sí los van a honrar. Eso Dios lo dijo. Si un papá o una mamá crea a los niños sin la instrucción de Dios, los niños crecen en un lugar pagano, tal vez en la escuela, y después de la escuela en un deporte, y después del deporte en un club, después del club papá está trabajando y no lo ven, y así es la vida de muchos niños en la escuela. Yo conozco, y no tuvieron la instrucción, y se van a la escuela, a la universidad, X cosa, y terminan siendo ateos, porque todo lo que enseñan en las escuelas es una ideología donde automáticamente no se incluye ningún aspecto supernatural. No van a enseñar ningún concepto de que uno debe de involucrar a Dios en su vida. Y el papá fue cristiano, pero como nunca vio al niño, pues, ¿qué pasó con el niño, no? Entonces yo voy a hacer todo lo posible como papá para poder influenciar a mi niño con la palabra, para que cuando él haga sus propias decisiones, él oiga su propia conciencia, él obedezca y él sepa que sí, Dios estableció las cosas. Dios hizo al animalito tal, al papá, a la mamá, al mundo, al árbol, y él va a saber que todo lo que ve es gloria a Dios, ¿verdad? Y no va a dejar que alguien le robe su fe a través de una creencia, una doctrina falsa. Y así un niño va a honrar al papá. A mí, a lo menos sí. Y nosotros haciendo eso, obedeciendo a Dios, así honramos a Dios. Amén. Amén. Y estos son aspectos muy básicos de la Biblia sobre la familia. Si ustedes los quieren volver a leer o quieren más versículos, se me puede acercar y yo se los doy con toda libertad. Yo tengo un estudio bíblico en mi casa los jueves. Okay, si conocen, no sé, a unos jóvenes o hijos, o si uno quiere venir, está invitado. Y vamos a hacer esto en serio, vamos a poner la Biblia como es en el púlpito y dársela a la gente, para que la gente pueda recibir algo que cambie la vida, porque si no es un reto, te prometo que no te va a cambiar la vida. Si yo te digo Juan 3:16 y vete, repítelo y vámonos.
eso no va a cambiar tu vida, eso no te va a hacer salvo y no va a tener ningún fruto. Pero si te digo lo que está detrás de quién es el Hijo de Dios en Juan 3:16, eso sí va a cambiar tu vida. Porque tú vas a tener que decidir, ¿lo quiero repetir, lo quiero creer o no? Porque ahora se suena como algo más en serio. Amén. Y con eso los dejo. Gracias por oír. Gloria a Dios. Bueno, ahí tenemos a nuestro pastor, aunque no nos predicó en inglés, ¿verdad? Él va a tener que dar un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo. Gloria a Dios. Porque ahorita es Él, pero al rato va a ser usted. Porque aquí va a ser un semillero de ministros. ¿Ok? Va a haber maestros para niños, va a haber maestros para matrimonios, va a haber maestros para jóvenes, va a haber maestros para ancianos. ¿Qué tiene para ellos? ¿Qué planes tienen para ellos? Y para esta familia pastoral, a lo menos y esta congregación, yo les puedo decir que Dios sí nos ha confirmado ser una iglesia, ser una congregación de santos, de los elegidos, de los que verdad buscan en la palabra y no se dejan engañar por falsas doctrinas o espíritus o X cosas. Nosotros estamos aquí para ser una torre de luz que habla y fluye el Espíritu, la palabra, y no para dar un mensaje corrupto, para colectar ofrendas o para hacer cosa que corrompe al templo. Aquí vamos a hacer un templo puro, vamos a enseñar las Sagradas Escrituras y no vamos a tolerar falsas doctrinas ni falsas prácticas. Aquí vamos a estar ejerciendo lo que Dios nos ha dado como ministerio. Y esa es la historia o el testimonio que yo tengo que dar para esta semana, que Dios nos confirmó eso. Y como les digo, si ustedes tienen un testimonio que dice el pastor que lo comparten, que Dios ha hecho en esta semana, pasen y compártanlo. Amén. Sí, gloria a Dios. Lo que acaba de decir Joab es algo increíblemente poderoso, porque 2 años atrás nosotros estábamos sufriendo como papás cuando él no tenía interés. Puede tomar su lugar, hermano, siéntese, no esté parado. El Señor se ha movido fuertemente en su corazón para tomar una decisión tan fuerte que solamente la toman las personas que Dios está tratando directamente con ellas. Porque se le ha predicado esto a millones de gentes y son muy pocos los que verdaderamente se entregan al Señor con el corazón y en una forma completa. Así que yo no digo que Él ya es perfecto, no va a haber nunca un perfecto, pero sí va a haber gente realmente redimida con la sangre de Jesucristo. Gente realmente llena del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino tener una vida de victoria, una vida de poder, una vida de interés en Dios, de interés en sí mismo para prepararse en Dios. Si usted está teniendo ese trato con el Señor, o el Señor lo está teniendo con usted más bien, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Porque si no, usted está en problemas. Y vale más que lleguemos rápido con el Señor. No lo posponga. Posponer a Dios, decirle: Señor, dame un día más. Señor, dame un mes más. Señor, dame un año más. ¿Cómo que un día más? ¿Un día más para qué? ¿Para pecar? Porque ¿qué vamos a hacer sin Dios? ¿Se da cuenta? Entonces no posponga eso. Es en perjuicio de su vida. No lo hagamos. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, como dice la Escritura, y nos salve. Amén. Porque sin salvación, ¿a dónde vamos a dar? Gloria a Dios. Pues qué bueno que estamos aquí para adorar al Señor. Vamos a tener un momento de adoración, de alabanza. Yo les pido a los hermanos del grupo de alabanza que pasen, y todos los demás que